familia Lamberto Amarante, familia Mesa Villarreal, y una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que mandas, para que tu pueblo llamado a la vida eterna tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por un mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas de todas partes, los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para darles para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi pueblo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. A su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión, y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Gloria.
Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba a la Pascua de los judíos, y muchas de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Pueden sentar. Estamos en la víspera de la Domingo de Ramos y son los días santos en donde contemplamos, pero no solo contemplar, no solo es como verlo, para ver lo que pasó, un hecho hace 2000 años, sino es en donde nosotros, además de contemplar, nos tiene que llevar a la reflexión y a la conversión. Vemos cómo a Jesús lo tratan, lo matan, lo lastiman, muere. Podemos analizar la acción de Dios, por qué Dios permitió que su hijo fuera tratado así. Parecería como si la muerte de Jesús fuera culpa de Dios. No fue Dios el que lo lastimó, son los hombres. Es la intriga de los hombres, la envidia de los hombres, el pecado de los hombres. Y todos estos días y toda la reflexión tiene que llevar a una sola cosa, puede llevar a muchas, pero una válida, que es, a final de cuentas, el mal, el pecado. Todo eso, esa es la consecuencia, siempre acaba mal. Y ya Dios nos quiere mostrar cuál es el camino de la cruz para poder resucitar, pero es ahí donde cada uno de nosotros tendríamos que querer aceptar o no. Aquí nos dice que Jesús dice, después de la resurrección de Lázaro, muchos se sorprendieron, pero muchos fueron a contarlo. Y empiezan las intrigas, los intereses, las culpas, que si van a venir los romanos, que van a venir. Y todo ese tipo de cosas, al final de cuentas, distraen a la gente. Y una cosa es importante nada más: yo ante esto, ¿voy a cambiar o no? ¿Voy a mejorar en mi vida o no? ¿Voy a hacer las cosas correctas o no? Nada más. Yo, ante lo que Dios me pide, ¿voy a cambiar? ¿Voy a corregir lo que está mal? ¿Voy a pedir perdón? ¿Voy a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios me pide o no? Todo lo demás es querer engañarnos y es querer buscar análisis. Podemos pensar que si los judíos hacían una cosa, que si los discípulos lo abandonaron, que si los fariseos no sé qué, que si la gente, que si lo defendieron, que si no. Pero eso no deja de ser especulaciones. ¿Yo voy a cambiar o no? ¿Voy a mejorar en mi vida o no?
de lo que Dios me está diciendo, que es aléjate del mal, aléjate del pecado, aléjate de la soberbia, del orgullo, haz el bien, o no, ¿lo vas a hacer o no? Nada más. Todo lo demás de nada va a servir. Se han escrito, se han hecho películas, se han hecho mil cosas, pero eso de nada sirve si luego nosotros no cambiamos, si luego nosotros no analizamos, no profundizamos, no contemplamos, para luego cambiar cada uno de nosotros. ¿Qué hay en mi vida que tengo que cambiar? No en la vida del vecino, no en la vida de los demás, no en lo que hicieron los otros, yo. ¿Qué hay? ¿Qué cosa en mí tiene que cambiar? Nada más. Y es para seguir al Señor. Él ya me mostró un camino que lleva hasta la muerte, para luego la resurrección. Él me muestra un camino que no va a ser fácil, ciertamente, que pasa por el amor, la entrega, el perdón, etc. Pero luego vendrá el crecimiento, el desarrollo, la paz, la confianza y la alegría, junto con la bendición de Dios. Ahora, en este momento, ya decidimos. No solamente vemos como si fuera una película, en donde digo, qué barbaridad, qué bonita o qué mala, qué crueldad, qué dolor o qué, sino si eso me lleva a cambiar. Y es ahí donde cada uno tendrá que decidir, ¿yo estoy dispuesto a seguir al Señor o no? Y si no estoy dispuesto, está bien, es respetable, pero no nos engañemos, no estemos buscando diciendo que si los judíos hicieron, que si los demás hicieron, que si los demás se portan, que si yo delante de Dios, porque la conversión es personal, el cambio es personal, el seguimiento es personal, y la invitación que Dios nos hace es a cada uno de nosotros. Es un seguimiento a estar con Él, a vivir con Él y a seguir su ejemplo, dando la vida por los demás. Así sí. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que purificados nos hagas dignos de tu gracia y nos lleve a participar de los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía de alabarse a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria.
hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se duermen en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios nuestro, te pedimos que, así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Ten misericordia, Señor, de tu Iglesia suplicante, y mira compasivo a quienes se inclinan de corazón ante ti, para que no permitas que lo que redimiste con la muerte de tu unigénito quede expuesto al pecado, ni consientas que las
que nos opriman las adversidades, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.